Listo, Arcaño. Dale, Dermos. Arcaño fue fundada más o menos en el año 1937. Entre 1937 y 1940, Arcaño consolidó a través de su orquesta una calidad excepcional en la historia de las más sobresalientes orquestas que han existido de ese tipo, dentro de la misma estructura, de las mismas posibilidades que desarrolló la propia orquesta de Arcaño, con músicos que también intervinieron en el proceso de la orquesta de Arcaño, como es el caso, por ejemplo, de Enrique Jorrín, cuando surgió en 1950, repito, el cha-cha-cha. Entre 1937 y 1940, la orquesta de Arcaño se dedicó más que todo a reafirmar a su orquesta mediante la ejecución de danzones en los cuales cada uno de sus intérpretes, cada uno de sus músicos, hicieron gala de una técnica, de un estilo un poco peculiar, fuera de lo corriente en la interpretación del clásico danzón. Cuando decimos clásico danzón nos estamos refiriendo al danzón que dentro de la charanga desarrollaron compositores como Romén, como Tata Alfonso, Orestes López, que también tomó parte muy importante en el desarrollo de la orquesta de Arcaño, y otros, Luis Carrillo, en fin, otros compositores muy conocidos de los amantes del danzón en esta estructura instrumental que nosotros conocimos popularmente como la charanga. La orquesta de Arcaño tuvo y tiene actualmente una vigencia tan extraordinaria que nosotros podemos afirmar rotundamente, mientras que no se nos niegue lo contrario, no se nos demuestre, mejor dicho, lo contrario, que por ejemplo las raíces, las bases de todo el problema que hoy se debate en cuanto a la llamada música moderna, a la música beat y toda una serie de expresiones que son de conocimiento popular. Nosotros decimos que no hay absolutamente nada concretamente en estas expresiones aludidas sin que no tenga su base en lo que la orquesta de Arcaño desarrolló. Esta se origina con una deserción de Fernando Collazo, un famoso cantante de aquella época, y yo, que militábamos en la Orquesta Gris. Entonces formamos las Maravillas del Siglo. El personal de la Maravilla del Siglo lo extraímos de la Academia del Sport Antillano. Se superó mucho el problema de los arreglos, se hicieron adaptaciones de músicas de otros países que estaban en moda. Al principio el ritmo nuevo era una inspiración que no se escribía. El pianista hacía un mambo, yo hacía una filigrama, el timbalero hacía un efecto con la campana, el bajo hacía un tumbado, el guirero. Esa era una cosa informal, una inspiración, pero ya Orestes López lo organiza ya como mambo en el 38. Ese es lo que es el ritmo nuevo. Había una competencia, entre los propios músicos, con autores, una competencia a ver quién producía más y mejor. Y ese fue el resultado de la orquesta. Después vino otro problema. Resulta que el ritmo de nosotros al principio era un poquito ligero. Todavía traíamos, como pudiéramos decir, el rezago de lo que era la antigua orquesta, tipo tradicional. Pero que el bailador empezó a hacer contorsiones. Buscaba cambiar la cosa también, tenía una inquietud y nos marcaba los golpes con los pies, hacían ciertos gestos y daban una fuerza y se echaban hacia atrás y marcaban los golpes con los pies y con contorsiones con los hombros. Entonces eso nos dio el motivo de aguantar el ritmo de la orquesta para darle facilidad a ellos, para que ellos se pudieran producir en esa forma.
ellos con sus pasillos y yo haciéndole células rítmicas de acuerdo con sus pasillos. Yo me inspiraba en eso, yo esperaba que ya el ambiente fuera propicio y me sentía emocionado también. Entonces empezaba a hacer una serie de ideas de acuerdo con las construcciones que ellos hacían. Por ejemplo, yo hacía una cosa, un pasaje rítmico que hacía. Camina Juan Pescado. En aquellos tiempos que se hablaba o se habla en estos momentos de los tres grandes, yo como bailador puedo decir que siempre disfruté de los mejores momentos que brindaron esos conjuntos. Eran buenos. Los conjuntos se componían de Arcaño y sus maravillas, Arsenio y su conjunto orquestal Todos Estrellas, El Ciego Maravilloso, y la imprescindible Melodías 1940. Esos eran los tres grandes. Existía también en esos momentos la Orquesta Ideal. La Orquesta Ideal y otros conjuntos que pasan desapercibidos en mi memoria ahora. Pero quiero decir que yo como bailador gocé de todos esos momentos. Y sinceramente yo puedo decir que con todos bailé bien, hasta con mi propia orquesta en algunos momentos. Que yo tenía chance, pues yo agarraba también y pasaba mi ratico bueno. Era la orquesta de los bailadores. No. Era la orquesta de los bailadores. Cuando se decía Arcaño, se llenaba un cometido. Exactamente. Nosotros que dábamos fiesta, por ejemplo, que yo representé un club, el Club de Verano, y representé los medallones. Correcto. Cuando nosotros nos reuníamos para seleccionar la orquesta, teníamos la discusión. Siempre, no, que la ideal no es, eso no trae gente, caballero, la ideal no, la ideal tiene su público, Alcaño sí roba. Bueno, Alcaño, entonces acordado Alcaño, eso era efectivamente que era bueno. Y la orquesta de Arcaño, que profesaba una gran emoción en la juventud en ese tiempo, llegó siendo un fiel exponente de la música cubana en ese momento.
Arcaño y muchos otros creadores de nuestra música popular definitivamente forman parte de ella, no como elementos muertos, sino como posibilidades dinámicas que se renuevan constantemente, que enriquecen sus formas en la inmensa vitalidad de este pueblo.